Seguimos hablando de la reforma electoral y tengo el gusto de presentar aquí en vivo en Unidiversidad Noticias al diputado Jorge Albarracín, de antesala a lo que va a ser mañana el debate en dicha Cámara. Diputado Albarracín, gracias por estar aquí. No, al contrario, buenas noches. Buenas noches. Y bueno, ya venía hace muy poquito para hablar de otros temas también de coyuntura. Cuando presentaba el tema hablaba de puntos innegociables. Lo tomo un poco de los medios de comunicación en lo que ha sido algunas declaraciones de Alfredo Cornejo y también algunas declaraciones de legisladores. ¿Esto es realmente así? ¿Te lo traslado como puntos innegociables a la hora de mañana debatirlo o estas propuestas que ha hecho la oposición? Y arranco con, como por ejemplo, el tema de las colectoras, ¿no? Son puntos centrales de la reforma. Si tuviéramos que decir 2 o 3 puntos centrales de la reforma, una es que no queremos volver o que Mendoza vuelva a vivir la experiencia que le ocurrió en Guaymallén, por ejemplo, con la Intendencia de Lobos, todos lo recuerdan, Sí. Más de 50 colectoras, que no, con ofertas muy similares. Entonces cuesta distinguir esa situación. Cuesta en el cuarto oscuro ver cuáles son las diferencias entre uno y otro. Pasó también en Luján y en otros lugares. Entonces, de ahí nuestra, digamos, la cláusula de que no haya colectoras. Esto no significa que no haya 2, 3, 4 grupos internos, pero que ese grupo interno tenga, vaya de arriba hasta abajo, por decir, desde el cargo provincial hasta el cargo municipal. Este sí, es un tema innegociable porque es uno de los ejes de la... No queremos volver a repetir y por ahí nos dicen, bueno, puede ser hasta 3. Bueno, hasta 3 más arriba, son 9 y se empieza a complicar la situación. Entonces, creemos que este es uno de los aspectos. El otro que es muy importante, hay que recordar que hoy la provincia, por la ley 8619, no puede adherir a la misma fecha que la nacional. Exacto. Con esta ley se permite esa adhesión y después se pone las fechas fijas en que se haría si se desdobla el elección. Exactamente. Con lo cual, la incertidumbre se reduce a 2 días. Si seguimos con la 8619, vamos a estar discutiendo lo más probable todo lo que queda del año cuando llamamos a elecciones. Hasta que el gobernador finalmente llame a elecciones o algún intendente convoque elecciones. De esta manera, probablemente, a partir de mañana, sepamos que van a haber 2 días en los cuales van a poder haber elecciones primarias y 2 días de elecciones generales. Uno el segundo domingo de agosto, si se llama unificada con la Nación, y el otro el 4 de octubre. De la otra manera, 2 de febrero, y, no, 1 de febrero y 2 de abril. De abril, exactamente. Me da el puntapié con algunas de las objeciones que ha puesto, por ejemplo, Marcos Niven y también está Guillermo Pereira, que son aliados del oficialismo en muchos proyectos de ley, pero en este han planteado sus disidencias, como en su momento con el ítem aula. Niven dice, por ejemplo, de que no le gusta que hayan elecciones en febrero porque la campaña se haría en enero. En este sentido, te pregunto tu posición al respecto y también de antesala a lo que puede llegar a pasar mañana si Pereira y Niven no acompañan el proyecto del oficialismo. Yo la verdad que este proyecto establece la posibilidad de desdoblar, posibilidad, reclamo histórico del Partido Demócrata. Recordemos que siempre el Partido Demócrata ha pedido elecciones desdobladas de la Nación. Así que yo creo que más allá de algunas diferencias metodológicas, creo que Marcos Niven, entiendo por este tema central, va a acompañar, puede tener algunas diferencias puntuales, pero va a acompañar el proyecto. Con Guillermo Pereira, lo que él ha planteado más es el tema de género, de paridad de género, y el tema de que en las comunas chicas se haga cargo la provincia de los gastos electorales y desdobla. Vamos a lo primero. El municipio no tiene obligación de desdoblar, como no lo va a tener la provincia. Pero si la provincia desdobla, se hace cargo de sus gastos. Claro. Incluso en publicidad. Y los da, digamos, para que los partidos políticos puedan competir. Si el municipio no tiene obligación de desdoblar. Si desdobla, afronta los costos. Si desdobla, afronta los costos.
Y si es municipio chico, los gastos son chicos, o sea, son proporcionalmente a la cantidad de habitantes que se tienen. Esta es la primera, creo que no es un tema central. Y lo segundo, nosotros, con respecto a la paridad de género, hemos dicho que es una discusión que es transversal, que la tenemos que dar entre todos los partidos. Ahí hay algo muy interesante que estaba escuchando recién. Es un piso, y es verdad, es un piso. Yo, estas elecciones de diputados... ¿El piso del 30%? Del 30% del cupo. En esta elección de diputados en Cambia Mendoza, se estuvo prácticamente en la paridad. Hubo un legislador, una legisladora, y en el caso del cuarto distrito, hubieron 2 legisladoras, como 2 mujeres, encabezando la lista. ¿Por qué? Porque no es obligación ir arriba del... o sea, vos tenés la facultad de ir arriba del cupo. Nosotros la tuvimos, ningún problema, nadie nos objetó. El PJ mañana quiere llevar arriba del cupo, está bien, porque también entra en juego la representatividad. Claro. Entonces, a mí me parece que hoy integrar el cupo es un piso razonable y hay que hacerlo jugar con la representatividad. En un país donde tenemos la primera vez una vicepresidenta, una gobernadora de la provincia de Buenos Aires, una dirigente de la oposición que probablemente sea la más importante, como la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, Elisa Carrió. Por otro lado tenemos la primera vicegobernadora. Y en Santa Rosa, que tuvimos elecciones este año, las 3 principales candidatas eran mujeres. Me parece que, digamos, no hay una discriminación. Sí hay un piso que es importante asegurar, pero después está en juego la representatividad que hace a la base de la votación. Claro. Me parece que, por eso nosotros hemos dicho desde el gobernador en adelante que esta es una primera reforma y que este tema lo vamos a discutir junto con otros temas para tratar de unificar un esquema electoral junto con la ley de partidos políticos, de financiamiento, etc. Y que este tema también va a estar incluido, no hay ningún inconveniente. Se trataría de una normativa diferente, digamos. Se trataría de una normativa diferente, pero es importante que si algún partido, como nos pasó a nosotros, que no lo hicimos por una cuestión de paridad, sino por representatividad. A mí no me gusta hablar de capacidad, me gusta hablar de representatividad. Hay en las listas nuestras de diputados que asumieron, hubo paridad, y hasta si se quiere un poco más. Pero esto es parte del juego del sistema. Podría haber sido a la inversa, 2 mujeres y un varón, como fue en el cuarto distrito, o 2 varones y una mujer. Esto se puede dar perfectamente. Claro. Pero me parece que también está que cada agrupación política vea en esto su esquema, asegurando el piso, porque a veces hemos tenido problemas con que alguna agrupación no haya respetado el piso y el tema sea judicializado. Nos metemos de lleno con el voto electrónico. En el caso de que se desdoble, la normativa exige un 30% del padrón para que se vote de esa manera. Vuelvo a citar a Marcos Niven, manifestaba de que no debería ser el 30% del padrón, sino distribuido por distritos. Incluso también hoy escuchaba en medios de comunicación de la posibilidad de doble urna en algunos lugares para votar. ¿Cómo está esta situación, digamos? Si el gobernador desdobla las elecciones, sí o sí se va a tener que ajustar a la normativa, el 30% del padrón va a votar por voto electrónico. Si vamos por la nacional, en ese caso no sería obligatorio y ahí entraría, por ejemplo, el tema de las colectoras. Depende de la normativa que rige al momento de la decisión del gobernador. Exactamente. Cuando a nosotros nos anticiparon el tema de hacerlo por distrito, puntualmente nos dijeron que para ser más representativo era mejor que no fuera San Rafael, Malargüe y Alvear, sino el segundo, o sea, Maipú, San Martín, Rivadavia, La Paz, Junín, Santa Rosa. En realidad no hay inconveniente en ese punto. Incluso consultado con el Ejecutivo con respecto en hacerlo en una sección porque ayuda al orden. Esto igual como algunos planteos con respecto a las autoridades de mesa,
o el tema de la boleta electrónica, cómo se hace, si se hace por categoría o directamente se puede dar la opción al elector por agrupación. Lo que nosotros le decíamos es que estas eran cuestiones que incluso en algún punto se puede definir o por el Ejecutivo o por que no, estaba en voluntad nuestra hacerlo, pero que se debía acompañar la ley si se creía en este aspecto. Como en los ejes centrales el Frente para la Victoria no acompañó, bueno, no sé, pero existe la intención de, por ejemplo, el tema de las secciones, respetarlo, y bueno, y ver cuando se plantee el tema del voto electrónico, si es posible hacerlo por agrupación política. Así que... ¿Puede llegar a ser un condicionante a la hora de la decisión del gobernador? Lo pregunto porque hace muy poquito estuvo Alfredo Puebla y manifestaba de que, además de los costos de este 30% de cubrir el padrón electoral en voto electrónico, se necesita una cierta cantidad de tiempo para la capacitación y lo que se hizo, por ejemplo, en Santa Rosa, que fue un buen ejemplo porque es un municipio chico. ¿Puede llegar a condicionar la decisión del mandatario a la hora de decidir si desdoblamos o vamos con la nación? Por supuesto que es un elemento a considerar. Ahora, la experiencia de Santa Rosa es muy buena y la verdad que se ha visto al gobernador interesado en el tema. Bien. O sea, si está la posibilidad, yo creo que se va a ir hacia una sección, al menos con voto, una sección electoral o un distrito electoral con voto electrónico. Muy bien. Diputado Albarracín, le agradezco mucho la visita y le anticipo tanto a usted como a la gente que en un ratito va a estar María Elina Gudiño. Ella es la directora del Diplomado de Ordenamiento Territorial de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Cuyo, para hablar básicamente del Plan de Ordenamiento Territorial que ya se presentó en la legislatura. Le pido una precisión o que destaque un punto de la importancia de discutir esto y que finalmente tengamos plan con una ley del 2009, ¿no? La verdad que es una deuda que tiene Mendoza. Cada vez uno ve más que, sobre todo, las zonas cultivables de Luján, Maipú, de alguna manera también Guaymallén, prácticamente se ha transformado en un distrito completamente urbano. Claro. Entonces, es necesario. Es necesario porque además está ocurriendo otro fenómeno paralelo no tan visible, que es la ocupación del Pedemonte. Sí. Hay barrios del Challao acá que se desarrollaron muchísimo y no deberían haberlo... En el Challao, en la zona en conflicto que está en Luján y Las Heras, y zona con riesgo alluvial. Entonces, la verdad es que es imperioso. Es imperioso hacerlo. ¿Hay alguna fecha estimativa para el tratamiento? No, el tratamiento recién comienza, va a ser empieza en la Cámara de Senadores. Empieza por senadores, bien. Así que yo creo... Va a llevar un tiempo, sí, seguro. Porque es un tema complejo, pero creo que hay una firme decisión de sacarlo y de darlo adelante. Diputado, gracias por venir. No, al contrario, gracias a ustedes. Por favor. Hacemos una pausa y en un ratito hablamos del Plan de Ordenamiento Territorial con María Elina Gudiño. Ya la tenemos aquí en un ratito. Ya venimos.